todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Vamos a leer primero que todo un versículo de la Biblia en Filipenses 4, 6 y 7, y dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer todas estas peticiones por el bloque número 1, por nuestra Academia Bíblica, nuestros servicios de oración presenciales cada domingo, y
que nuestro Señor nos proteja, edifique grandemente a todo su pueblo. Por la apertura de nuestro segundo servicio de adoración el domingo 7 de marzo a las 9:30 de la mañana. Porque Dios provee además obreros que sirvan en los ministerios de ujieres, de media, de niños y jóvenes. Por la salud y cuidado de nuestros hermanos Ana Iris Cubero, Estervina Méndez y Estela Ospinal. Por Jesús, Gloria y Vania Cabana. Por el niño Enrique Rodríguez, que padece leucemia. Por la sabiduría de Dios sobre la Iglesia y sus ministerios en este año 2021. Ahora todos vamos a estar orando por todas estas peticiones. Por la Academia Bíblica, Señor. Por nuestros servicios presenciales, que sea de bendición y que sigas protegiéndonos y nuestro pueblo se pueda edificar grandemente con todo esto. Te pido ahora, Señor, por la apertura de nuestro segundo servicio de adoración el domingo 7 de marzo. Sabemos de muchos hermanos que están en la necesidad de que estén yendo también, Señor. Muchos no pueden ir por la poca capacidad, pero tú abriste esta puerta, Señor, y tú te vas a glorificar. Porque Dios provee además obreros que sirvan en los ministerios de ujieres, de media, de niños y de jóvenes. Tenemos que acordarnos que somos tus servidores, Padre Santo, que el Señor ponga en los corazones de cada uno este servicio que tenemos que hacer. Es algo que nosotros debemos de hacer y tenemos que estar unidos para poder cumplir con todas las cosas y todos los ministerios que tenemos y que tanta gente lo necesita. Ahora, Señor, por la salud y cuidado de nuestros hermanos Ana Iris, Estervina Méndez, Estela Ospinal, por Jesús, Gloria y Vania Cana, por el niño Enrique Rodríguez que padece de leucemia, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el sanador por excelencia, Padre Santo. Tú estás en control de todo. Tú vas a restablecer cada uno de ellos, Padre Santo. Tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Cúbrelos con tu santo manto, Señor. Por todas estas personas, más los que no sabemos y no nombramos aquí, sanidad completa para ellos, Señor. Por la sabiduría de Dios sobre la Iglesia y sus ministerios en este año 2021. Señor, tú eres el dador alegre de todos nosotros, Padre Santo. Tú te vas a glorificar con los ministerios, Señor. Necesitamos más mujeres, más servidores tuyos, Señor. Todo esto te lo encomendamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Santo. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda honra y gloria sea para ti. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en esta transmisión de nuestro servicio de oración, de estudio bíblico, hoy jueves 25 de febrero, que de paso es el último jueves de este mes de febrero, segundo mes de este año 2021. Damos gracias a Dios que podemos anunciar, como hemos orado en el primer bloque, que Dios bendiga, que Dios use nuestra apertura de nuestro segundo servicio de adoración todos los domingos a las 9:30 de la mañana, comenzando el domingo 7 de marzo con este primer servicio. Continuamos, por supuesto, con nuestro servicio dominical de adoración cada domingo a las 11 de la mañana, pero estamos añadiendo con propósito de proveer todo el espacio necesario para que la iglesia pueda congregarse presencialmente y juntos recuperemos lo que ya hace varios meses debido a la pandemia no hemos podido estar todos juntos como iglesia. Por eso es que vamos a tener este segundo servicio y todos los que desean puedan participar eligiendo, obviamente, asistir a las 9:30 de la mañana o asistir a las 11 de la mañana. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie de primera epístola de Juan en el capítulo 5. Esta noche nos va a corresponder leer y estudiar y reflexionar los versículos 16 al 18 de primera Juan 5, que le invito me acompañe a tener la lectura a la palabra de Dios y juntos leer y reflexionar acerca de una de las secciones finales de esta primera carta. Así que leeremos 1 Juan 5, 16 al 18. Es una sección que incluye una frase que no es tan fácil explicar y que habla acerca del pecado de muerte. Creo que es el único libro que hace mención de esta declaración, pero vamos a leerla, 1 Juan 5, 16 al 18. Dice el apóstol Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oremos. Señor, a tu palabra nos acercamos una vez más esta noche para beber, para gustar, alimentarnos de este pan espiritual provisto, Señor, por ti para nuestra propia alma, para nuestro crecimiento, desarrollo y nuestra vida espiritual en relación íntima, cercana contigo. Bendícenos con tu palabra, háblanos a través de ella, guíanos y enséñanos lo que tienes esta noche para nosotros. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Pero fíjate cómo comienza esta sección.
si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y la pregunta obvia, directa, es: ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Y cómo vamos a saber quién lo ha cometido? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos casos que comprueban que de vez en cuando Dios ha disciplinado, ha castigado a sus hijos con la muerte. Usted recordará el caso de Ananías y Zafira, que describe Hechos capítulo 5, donde murieron repentinamente por haber cometido el pecado de mentir al Espíritu Santo. Esto lo narra Lucas en el libro de Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Pero además también hay otro caso ahora citado, mencionado por Pablo en la primera carta a Corintios, en el capítulo 11, precisamente cuando Pablo está hablando acerca de la institución de la Cena del Señor. Y en 1 Corintios, capítulo 11, que usted puede ubicarlo igualmente en su Biblia, recordemos estas palabras, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen. Por lo tanto, esto quiere decir que ya habían muerto. Que muchos duermen es la referencia a que aquellos que han participado indignamente sin discernir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, hay muchos enfermos, pero hay muchos también que han muerto a causa de ello. Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, ellos murieron así ipso facto, de repente, repentinamente. Y el discernimiento que empleó el apóstol Pedro en el caso de Ananías y Zafira no es muy común en la actualidad. Debemos, aún como iglesia, como creyentes, cuidarnos de no ser presuntuosos o hacer juicios de indicar que tal o cual persona ha cometido un pecado de muerte, porque no es tan fácil discernir, especificar que tal o cual pecado causó la muerte de un hermano. Pero lo que sí es seguro que no debemos orar por los que ya sufrieron las consecuencias de cometer pecado de muerte. Eso es lo que dice Juan, por el cual, en 1 Juan capítulo 5, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, obviamente, aunque no es un tema muy clarito, aún muy fácil de explicar, pero sí recordar que hay hechos como estos dos ejemplos de Ananías y Zafira, de aquellos que duermen, que han muerto, en referencia cuando Pablo habla en Corintios sobre la cena del Señor. Y entonces algunos historiadores, comentaristas también dicen que posiblemente Juan tenía en mente
a los falsos maestros o a los anticristos, aquellos que niegan o negaron la encarnación de Jesús y por lo tanto se habían apartado de la fe, de la verdad, y habían demostrado con su actitud que no eran personas cristianas, que no eran de Cristo. Y Juan diría, por esas personas no debemos orar porque no son de Cristo, no se van a arrepentir, y pudiera ser una manera de interpretar lo que él dijo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Sin embargo, lo que puede pasar un tanto desapercibido por el hecho de estos pecados de muerte o pecados que causan la muerte, como los ejemplos dados, no obstante, sí debemos orar por los hermanos que hayan cometido pecado que no sea de muerte, y por lo tanto el hecho de interceder por ellos no debe desviarnos de nuestra responsabilidad de orar por los hermanos que cometen pecado que no sea de muerte. En ese sentido, el apóstol Juan dice que Dios promete oírnos. Y no solo esto, sino Dios promete vida para tal hermano en respuesta a nuestras oraciones. Porque Juan usa la palabra: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Esto en una respuesta de la intercesión por estos hermanos que han cometido pecado que no sea de muerte, usando las palabras de Juan. Y el llamado es que no debemos abandonar a nuestros hermanos, ni abandonar a nadie que ha cometido una falta, que ha cometido pecados. Juan dice, tenemos que orar por él. Tenemos que darle nuestra compañía, nuestro respaldo espiritual. No aislarlo, no marginarlo, todo lo contrario. No tenemos que dejarlo, que abandonarlo. Es muy probable que Dios le concederá perdón, arrepentimiento, por supuesto, como es su promesa. Dios le dará vida gracias a la intercesión del pueblo de Dios. Y es interesante que Santiago, en su carta, él habla bastante parecido a esta declaración del apóstol Juan, porque en Santiago capítulo 5, los versículos 19 y 20, él dijo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es un honor, es un privilegio disfrutar de la comunión íntima con Dios a través del ministerio de la intercesión, de la oración, que puede resultar en salvar la vida de algún creyente por el cual nos decidimos a llevarlo en oración, a cuidar de él. Acuérdense cuando Jesús comentó de Pedro que el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo.
Y por ello es la importancia de la intercesión, de orar por la protección y el cuidado de Dios, porque ninguno de nosotros está libre. Todos tenemos que orar unos por otros, pastorearnos unos a otros, y de esta forma el ministerio de gracia, de misericordia, de perdón, de salvación de Dios es efectivo a través del ministerio intercesor de la iglesia. Hay un versículo final que es el 18, que tampoco es un versículo que es nuevo, porque ya Juan lo había mencionado anteriormente, y me refiero al versículo 18. Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel, referencia a Cristo, aquel con A mayúscula, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Compare ese versículo con el capítulo 3 de la misma carta de Primera de Juan, el versículo 9, donde Juan había afirmado: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos que recordar que la incidencia de este pasaje está en la frase: no practica el pecado. El que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, aquel que fue engendrado por Dios, porque recuerde que Juan está haciendo referencia a la persona de Cristo, quien fue engendrado en nosotros por el Espíritu cuando creímos en Él, y que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder es el que actúa en nosotros también para guardarnos de la práctica del pecado. La distinción es la frase: el que es nacido de Dios no practica el pecado, o como dice 3:9 el apóstol: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero el énfasis está en que un cristiano que ha nacido de nuevo no puede otra vez vivir pecando y practicando el pecado todos los días como si fuera un estilo normal de vivir. Ya no puede hacerlo. No puede hacerlo porque el Espíritu Santo que mora en su vida no se lo permite. No se lo permite de que cometa un pecado y la vida continúa de lo más normal. Eso no ocurre. Porque el Espíritu Santo se contrista, enseña la Biblia. El poder, la presencia del Espíritu Santo se apaga en la vida de un cristiano que pretende practicar el pecado. Es la razón por la que Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado como una forma de vida, porque la simiente de Dios vive en él. No se lo va a permitir, no podrá. Así que finalmente el apóstol Juan cierra esta sección diciendo no solo que aquel, en referencia a Cristo, que fue engendrado por Dios, versículo 18, le guarda, y agrega: y el maligno no le toca. Porque ahí está la promesa de Dios, la protección de Dios, que es Dios en Cristo que nos protege y nos guarda del pecado. Por eso la Biblia enseña que el creyente tiene que enfrentar no solo a este mundo,
no solo a Satanás, sino también a la naturaleza carnal. Porque como decía ese dicho popular antiguo, el mundo te ofrece, la carne te lo pide y el diablo te empuja. Esa trilogía del mal, en Cristo Jesús y bajo el poder en Cristo y la gracia y la misericordia de Dios, podemos triunfar sobre el pecado y la muerte. Y nuestra oración es que Dios nos ayude a caminar permaneciendo en Él, unidos a Él y disfrutando de una íntima relación con Dios. Oremos. Señor, qué grato es vivir una vida de comunión verdadera contigo. Nosotros recordamos las palabras del apóstol Juan cuando decía que nosotros tenemos comunión y que esta comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que la comunión más auténtica, más hermosa, más gloriosa es la comunión que tenemos contigo y con tu Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que el diablo quiere afectar, que el diablo quiere romper. Pero te damos gracias, porque tu promesa es que Cristo, el Espíritu Santo, habite en nosotros, que son tus ángeles que guardan nuestra vida, nos protege, nos cubre, y que gracias a ello, Señor, podemos vivir para la gloria y la honra tuya. Señor, permítenos orar los unos por los otros, saber que el que cree estar firme, mire que no caiga, y que hemos de apoyarnos unos a otros en oración, sabiendo que tú no quieres que nadie perezca, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por tu palabra esta noche. Oramos que tú nos bendigas siempre y nos sustentes con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, les invito a leer en las Biblias, en nuestra Biblia, la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, desde el verso 13 en adelante. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oh Dios mío, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque son espíritu y porque son vida, Señor. Gracias, Señor, porque ella puede transformar nuestros corazones, Dios mío. Oh Padre, en tu plan soberano has diseñado salvar a pecadores para que anuncien el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque un día fuimos llamados y te conocimos, y desde entonces somos testigos del Evangelio glorioso. Pero en esta noche, Señor, especialmente nosotros queremos darte gracias, Señor, por los pastores, por los misioneros que están diseminados por todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, porque ellos un día escucharon la voz tuya y no se rehusaron, sino que fueron obedientes y fueron, Señor,
a diferentes lugares a predicar el Evangelio glorioso. Señor, te pedimos por ello. Te pedimos por protección, Padre. Te pedimos, Señor, por provisión, Señor amado, que tú proveas a cada uno de ellos conforme a sus necesidades. Te pedimos, Señor, en aquellos momentos de soledad, Padre, que ellos, Padre de la gloria, Señor, estén, Dios mío, siempre dispuestos a servirte. Señor, te presentamos a nuestra hermana en estos momentos, a nuestra hermana Cecilia, Señor, nuestra misionera, Padre. Oh Dios mío, que ella ha sentido ese llamamiento hermoso de ir a Inglaterra para trabajar con los refugiados allí, Padre. Señor, mira, en estos momentos ella está buscando, Señor, haciendo diligencia para sus papeles, Señor amado. Bendícela y que sea prosperada en esto, Señor. Provee, Señor, también para su sustento. También te presentamos a los misioneros que se encuentran en el Paraguay, Padre de la gloria, a todos los misioneros, Señor. Y allí, Señor, te presentamos a Luis y Olga Felipa, Señor. Gracias, Señor, por su ministerio. Bendícelos, Señor, Dios mío, Padre. Gracias por ese equipo de trabajadores que hay ahí, de misioneros y pastores, Señor, para emprender una obra preciosa, Señor amado. Oh, Señor, te pedimos por el proyecto que ellos tienen de la comunidad para enseñarles, Señor, un oficio a las señoras, Señor amado, que ellas puedan aprender, Dios mío, y de esa manera alcanzarlo para ti. Oh Dios mío, gracias, Señor. Y también queremos pedirte en esta noche, Señor amado, oh Dios mío, por el mundo, oh Dios amado, por los hermanos, Señor, que ya han sido vacunados, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, oh Dios mío, por ese avance que hemos tenido. Y así mismo te pedimos, Señor, que esta vacuna pueda llegar a todas partes, Señor amado. Oh mi Cristo, confiamos que así ha de ser, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a levantar en alto. Iglesia, levante sus manos, su corazón, todo lo que tiene. Vamos a adorar a Cristo una vez más. Vamos a gritar a los cuatro vientos que su nombre levantamos, el nombre de Jesús. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, sí, Señor, diste tu vida por cada uno de nosotros, porque nos amabas, Señor. Entregaste todo, todo por la iglesia. Tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso,
amor tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo.